Por supuesto, el tema del día, siempre lo decimos el tema del día o el tema de los viernes porque cada 8 días tenemos invitado al doctor Alirio Galvis, quien es docente universitario, hace parte del consultorio jurídico de la Unidad Central del Valle del Cauca, escritor y conocedor de muchos temas que tienen que ver con la parte jurídica. Y hoy, en este viernes, vamos a hablar de un tema sumamente importante, tema de alimentos. El derecho a alimentos, que es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a dárselos, en el tema para la subsistencia, cuando está capacitada para hacerlo, quién puede reclamar alimentos, cómo es el proceso de reclamación de alimentos y todo este tema importante, la inasistencia alimentaria que además lo puede llevar a usted a prisión. Por eso hay que prestarle bien atención a lo que nos indica hoy el doctor Alirio Galvis, nuestro abogado de cabecera. Doctor Alirio, un cordial saludo. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Muy buenos días a toda la audiencia de RCN Radio. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias, estimado periodista, por esta invitación. Y claro, el tema de alimentos es un tema de mucha importancia en nuestra sociedad. Recordemos que los alimentos no son solamente los alimentos materiales, es decir, el vestido, la comida, el techo, la recreación, la salud, etcétera, sino también hay unos alimentos emocionales, y es que además de cumplir con una cuota de alimentos, también es importante ese consejo, ese acompañamiento, ese amor, esas palabras que le den fortaleza, seguridad a los hijos. Entonces también, digamos, para tener en cuenta ese tipo de alimentos también muy importante. Pues doctor Alirio, en el tema del Código Civil pues hace referencia al tipo de alimentos que pueden existir y realmente cómo acceder si un padre de pronto irresponsable dice es mi hijo pero yo no le doy alimentos, se vienen las diferentes conciliaciones, se concilia una cuota alimentaria y realmente no le dio nada al hijo, definitivamente todo quedó escrito y allí no pasó nada. ¿Quiénes pueden reclamar alimentos? Siempre decimos los hijos, pero sabemos que también hay otra serie de personas que pueden reclamar el tipo de alimentos. ¿Por qué no orientamos a las personas de cómo hacer? Claro que sí, lo primero es que los alimentos no deberían demandarse, no deberían reclamarse, deberían nacer voluntariamente y del corazón de los padres, en este caso, si tiene una responsabilidad con los hijos, de dar los alimentos. Pero bien, tu pregunta es muy buena en la medida que aclaramos que los alimentos no solamente se le deben a los hijos, también los hijos pueden deberle alimentos a los padres. Sí. Si el padre está con muchos años, no puede sostenerse por sí mismo, tiene alguna discapacidad, entonces, y el padre y el hijo sí tiene la capacidad económica, entonces hay una obligación del hijo de darle alimentos a su padre. Pero también hay extendido, también podemos deberle alimentos a los abuelos, ¿sí? Los abuelos también pueden darle alimentos a los nietos. También podemos darle alimentos a un hermano que tenga una discapacidad y no pueda por él mismo sostenerse, producir un dinero para que se sostenga. Pero también hay una obligación de alimentos hacia el cónyuge. Cuando hay un proceso de divorcio y en el proceso de divorcio uno de los dos cónyuges sale culpable, pues él queda con la obligación alimentaria con el que salió inocente en ese proceso de divorcio, siempre y cuando existan dos elementos. Uno, que exista la capacidad del deudor para dar la obligación alimentaria. Y también, de otra parte, la necesidad de quien está reclamando alimentos. O, por ejemplo, en el caso de la cónyuge o la excónyuge, que demuestre que además no puede sostenerse por sí misma, que no puede trabajar, no tiene la capacidad para trabajar por alguna situación física que tenga. Hoy, ¿quiénes son entonces los llamados a hacer que las personas puedan cumplir con ese tipo de alimentos para los hijos, para la excónyuge, para los padres, para los abuelos? ¿Cómo es el proceso que yo debo encaminar para poder hacer que me cumplan con los alimentos? Bueno, hay varios caminos. El primero y el más civilizado sería que directamente las partes involucradas se reunieran, dialogaran, miraran sus capacidades y las necesidades de quienes está reclamando alimentos y acordaran una suma. Si no pasa esto, que es casi 80,000 personas diariamente están solicitando
alimentos a nivel país. Entonces, si no pasa esto, hay unas instancias. La primera instancia es la conciliación. Recordemos que hay centros de conciliación privados y centros de conciliación públicos en diferentes entidades y en universidades que brindan este servicio gratuito. A través de la conciliación, las partes pueden llegar a acuerdos y plasmarlos en unos documentos que se llaman actas de conciliación. Estas actas de conciliación tienen dos requisitos: uno, que son obligatorios su cumplimiento, y dos, que en caso de incumplimiento se puede obligar el mismo en una instancia judicial. Entonces, lo primero está la conciliación. También, o lo segundo, después de si fracasó el diálogo directo entre las partes, sería la conciliación. ¿Qué seguiría? También tenemos unas entidades administrativas como son las defensorías de familia y eventualmente, en algunos casos especiales, las comisarías de familia, que pueden hacer también este proceso conciliatorio para que las partes resuelvan y ellos de mutuo acuerdo acuerden, perdón la redundancia, una cuota que beneficie a las partes. Una cuota que es para cubrir alimentación, vestuario, recreación, salud, etc. Es una cuota integral. También, si fracasa esta posibilidad, esta instancia, las partes pueden acudir a una instancia judicial. Allí un juez convoca a las partes, pide unos elementos probatorios y da una sentencia también. Pero hay otra posibilidad, no es muy recomendada por mí, solamente en casos extremos, que es el proceso penal, un proceso por inasistencia alimentaria. Se sanciona, se castiga incluso con la privación de la libertad a un padre o una madre que incumpla la obligación alimentaria. Vale aclarar que no solamente los hombres incumplen la obligación alimentaria, hay también mujeres donde los que tienen la custodia y el cuidado de los menores son los hombres, y mujeres que no cumplen con la cuota alimentaria. Entonces también tendrían esa responsabilidad. Doctor Alirio, cuando el juez de la República da una sentencia para el cumplimiento de alimentos y no se da, ¿podrían venir entonces embargos de sueldos? ¿Podrían venir entonces embargos de bienes para el efectivo cumplimiento del mismo? Sí, en esos padres que incumplen la obligación alimentaria y que buscan todas las excusas para no hacerlo como es su obligación, pues es importante que el juez embargue los salarios cuando el que incumple tiene un sueldo fijo, porque así asegura que llegue esa cuota alimentaria al padre cuidador, y este a su vez pueda brindarle los alimentos al menor. Entonces sí hay esa posibilidad de embargar. Incluso hay también la posibilidad no solamente de embargar el sueldo, sino de embargar bienes. Por ejemplo, cuando una persona fija acuerda unos alimentos a través de un acta de conciliación e incumple, ya se puede, en un proceso que se llama proceso ejecutivo por alimentos, se puede embargar ese predio para pagar los alimentos dejados de cancelar oportunamente. Hoy, en el tema de familia, por ejemplo, ¿qué decirle a las personas que están incumpliendo, que se tienen que enfrentar en un proceso como estos, por ejemplo? Pues la primera invitación es: no espere que lo demande en obligación alimentaria si usted tiene esa obligación. Acérquese y haga una propuesta. Yo en las noticias de conciliación me gusta mencionar, es que no estamos conciliando para el hijo del vecino, es para su hijo. O no estamos conciliando para el vecino, sino es para su papá, por ejemplo, si es que usted le debe la obligación alimentaria a su papá. Que ni siquiera esperemos que, por ejemplo, a un hijo lo demanden por alimentos para su padre que está pasando una situación precaria, sino que ese hijo voluntariamente se acerque a cancelar los alimentos. También en esos casos donde la persona que tiene la custodia del niño no recibe los alimentos, no deja ver el niño, pues usted puede acudir a una instancia de conciliación y ofrecer alimentos. También hay esa posibilidad, ¿no?, de solicitar alimentos, ofrecer alimentos, solicitar aumento de cuota alimentaria y solicitar
disminución de cuota alimentaria, porque eso es una particularidad en temas de familia. Las circunstancias pueden ir cambiando y entonces yo ganaba el mínimo, pero ahora gano 3 salarios mínimos, pues se aumenta la cuota alimentaria y puede pasar lo contrario. Se bajan los ingresos, se puede solicitar la disminución de la cuota alimentaria. Pues bueno, doctor Alirio Galvis, hoy hablando del tema de familia a través de los viernes, nuestro tema del día. Importante dejar claridad sobre este tema de los alimentos, quienes están obligados a dar alimentos, ofrecer alimentos y cómo acceder a las diferentes alternativas que ofrece para el cumplimiento de los mismos. Queremos agradecerle y dentro de 8 días viernes vamos a seguir hablando del tema jurídico a través del tema del día. Claro que sí, estaremos muy atentos a dejarle unas pildoritas que le sirvan para su relación familiar y que todo sea en bien sobre todo de los menores de edad.